Bueno, de ser una escuela libre que tiene pues una historia de escuela especializada, de escuela solamente dedicada a la educación del profesionista en Derecho, llega a ser una de las instituciones más prestigiadas en nuestro país, sin lugar a dudas dentro de las mejores escuelas de México y de América Latina en su ramo. Quienes no tuvimos la fortuna de formarnos en las aulas de esta escuela, eh, sí tenemos ya la fortuna de poder ser parte de su personal académico. Yo en lo personal me siento muy satisfecho de poder estar aquí porque mi abuelo estudió en la tercera generación en la Escuela Libre de Derecho. En 1927 estuvo aquí en la escuela y siempre tuvo un gran afecto por la escuela. Yo por mi parte, estudiando en otra universidad, siempre consulté las obras de Derecho Constitucional y Derecho Público de los grandes maestros, que fueron muchos y son muchos, de esta escuela. Manuel Herrera y Lazo, por ejemplo, cuyo nombre se le da al Centro de Investigación Informática Jurídica, pues para mí su obra escrita, que no es muy abundante, pero es muy selecta, siempre fue fuente de inspiración en muchos de los temas que yo mismo he tratado. Muy fortalecida porque el centro de atención, como debe de ser, es el estudiante. El estudiante es quien recibe toda la atención de la administración de la escuela y quien recibe toda la atención de los maestros. Pero además, a nivel de posgrado, pues ya la relación entre el estudiante y el profesor no es de la misma manera que en las clases de licenciatura. Ya en el posgrado ya es más un diálogo y no solamente un monólogo del profesor. Creo que el ambiente académico que existe aquí, que he percibido en estos años en donde he tenido el honor de impartir la clase de Derecho Comparado, pues es un ambiente óptimo para el mejoramiento profesional de nuestra profesión, de nuestra carrera. Es un nivel alto y enseguida los estudiantes reaccionan de la misma manera. Es decir, cuando el profesor exige, pero además de exigir, es facilitador del conocimiento, introductor de una metodología adecuada, pues el estudiante reacciona. Yo, por ejemplo, en las clases asigno material de lectura. Ya a nivel de posgrado introduzco mucho material en lengua extranjera, porque así debe ser, está entre los requisitos de cualquier posgrado. Y además de la lectura, pues existen las sesiones, las clases que van más allá de las lecturas para discutir los temas que las lecturas sugieren desde un principio. De tal suerte que yo creo que el ambiente, como repito, del posgrado en la escuela es un ambiente que no he encontrado, para ser sincero, no he encontrado que exista en otras universidades o escuelas. Hay una excepción quizá, pero en todas las demás en donde he tenido la ocasión de como profesor visitante o para conferencias que he dado en otras universidades nacionales, pues la verdad me siento yo muy a gusto en la escuela. De hecho, la carga de trabajo judicial que tengo, que es muy abundante, no me iba a permitir dar en el siguiente curso lectivo mi clase. Es año electoral y tengo esta carga, pero realmente para alguien, un juez o un litigante o un funcionario, dar clase y prepararla es un reto intelectual muy interesante que le ayuda para el propio desempeño de su función. Entonces yo siento que, por ejemplo, en la clase de Derecho Comparado, que es una clase monográfica sobre la libertad de expresión,
en los Estados Unidos y en México, me ha ayudado, por ejemplo, en estas clases a analizar con mayor detenimiento los problemas que tiene nuestro país derivados del artículo 134 en cuanto a la promoción de la imagen de los servidores públicos y la equidad en la contienda electoral. Por decir nada más un aspecto muy especializado de mi función, en donde, bueno, estas clases me ayudan a mí primero y seguramente también a los señores estudiantes. La investigación en México en general nace del beneficio que se dio con la migración de juristas españoles, primero, y después de juristas de otras latitudes. Recuerdo, por ejemplo, la migración de juristas chilenos en los años 70. Y en los años 40 la investigación jurídica en nuestro país se vio muy beneficiada con estos profesores que tuvieron que salir al exilio en sus respectivos países. Ahora, nuestro sistema jurídico, evidentemente, si bien es con perfiles muy nacionales, sí tiene raíces totalmente en derecho extranjero y también en fuentes de derecho internacional. Esto implica que la educación de posgrado debe de enfatizar mucho el derecho comparado, el derecho internacional y sobre todo la investigación en las ramas jurídicas que cada estudiante desea abordar. El posgrado no es, digamos, la docencia de instituciones ya conocidas o medio conocidas desde la licenciatura, sino que es la generación de conocimiento nuevo jurídico. Y el nuevo conocimiento jurídico tiene fuentes muy específicas. O es la doctrina en otros países, o en nuestro propio país, pero la doctrina en otros países, o las resoluciones judiciales de otros países, o las resoluciones de tribunales internacionales que tengan de alguna manera una incidencia en nuestros problemas. Entonces, el derecho, si bien es una ciencia, se nutre de soluciones, de políticas legislativas y judiciales que ven la necesidad de que el estudiante de posgrado pues conozca estas nuevas decisiones, estas nuevas legislaciones, estos nuevos juristas o doctrinarios de otros países. Por eso es importante que en el posgrado en Derecho pues se tenga un conocimiento de otros idiomas para que el jurista pueda hacerlo. Ahora, ¿en qué beneficia, por ejemplo, un posgrado para alguien que se desempeña como litigante o como miembro del foro? El derecho, sobre todo, es una ciencia de argumentación. Entonces, la argumentación es muy importante que tanto el litigante como el juez o como el legislador conozca los avances de esa argumentación, conozca no solamente la técnica, sino las nuevas ideas respecto de esta argumentación. Entonces, el posgrado es necesario, complemento indispensable de una licenciatura. La licenciatura da los rudimentos, los conocimientos básicos, pero el posgrado es el que realmente capacita para la vida profesional de un abogado. Hay una relación, hay un nexo muy estrecho entre la docencia en el posgrado y la investigación. Sí. Es decir, no existe la mera investigación especulativa, aunque podría existir para la publicación o difusión de ciertas tesis doctrinarias, pero todos los productos de investigación deben de volcarse a la docencia, porque es la docencia el crisol donde se funden estas nuevas ideas, este nuevo conocimiento
y donde se puede de alguna manera moldear ese conocimiento para problemas específicos de nuestra coyuntura, de nuestro país. Entonces, yo no puedo, entender un posgrado o un programa de posgrado sin un programa de investigación. Si bien la Escuela Libre de Derecho tiene una gran tradición de formar profesionistas en el ámbito práctico, sus profesores son distinguidos miembros del foro o distinguidos miembros de la judicatura. Ya el posgrado de la escuela ha tenido el buen tino de asociarlo a un centro de investigación como del cual tú eres el director y que me felicito porque tú seas el director de este centro. Gracias, Manuel. De tal suerte que ya la investigación ya implica la formación de recursos para que la escuela tenga sus propios profesores, tenga sus propios investigadores, sus propios docentes a nivel de posgrado. Entonces, docencia e investigación van de la mano y evidentemente la tónica de la escuela ha sido de que sea honorífica en cuanto a sus miembros del personal académico y evidentemente para mí es un privilegio porque, como sabes, yo tengo impedimento para recibir cualquier emolumento. Entonces yo desempeño mi vocación, porque es mi vocación, dar clases o investigar de manera honorífica. Creo que así se optimizan los recursos, sin necesidad de tener asalariados, sino que ustedes ya pueden seleccionar de la mejor manera los mejores profesores que pueda haber en México. Bueno, pues como parte de mis obligaciones como investigador honorario, pienso entregar al Centro de Investigación un artículo sobre el patrimonio cultural y su protección, qué aspectos en la historia de los hallazgos arqueológicos, por ejemplo, qué aspectos jurídicos han sido relevantes cuando, por ejemplo, Lorenzo Boturini descubre ciertas piezas arqueológicas que son el núcleo del Museo Nacional de Antropología e Historia actualmente, qué problemas hubo, si el penacho de Moctezuma puede ser devuelto a México estando en el Museo de las Civilizaciones en Austria. Y claro, el problema jurídico del patrimonio cultural es complejo. En principio, el patrimonio cultural tiene una nacionalidad y una asignación, pero ¿qué tan nacional es un patrimonio cultural? ¿No? Yo lo discutía con un profesor austriaco sobre el penacho de Moctezuma. Y bueno, le decía yo que en algún momento pues esperábamos algún símbolo de buena fe del gobierno austriaco para que nos devolvieran el penacho de Moctezuma. Y él me contestó algo que es absolutamente cierto. Y dijo, el penacho de Moctezuma también es patrimonio de Austria, histórico. ¿Por qué? Pues porque fue dado por Moctezuma a Carlos I de España y quinto de Alemania, sí, donde señor. estaba Austria. Entonces fue un regalo al emperador Carlos I, Carlos V. Entonces parte de su historia también. ¿No? Pero en esos casos, fuera de esos casos, hay otros casos muy interesantes, como por ejemplo se da el de un inglés de apellido Thompson, que descubre uno de los grandes cenotes en la península de Yucatán que tenían una riqueza de restos arqueológicos, no solamente de metal, sino de gran valía arqueológica, y que, bueno, pues en la época, fines del siglo XIX, principios del XX, no había pues una regulación adecuada para eso, y lo que se le hace fácil al señor Thompson es extraer con máquinas lo que haya en el fondo del cenote, destruyendo así
gran parte de piezas arqueológicas. Entonces, hay muchos problemas con relación al patrimonio cultural y en este breve artículo trato de señalar algunos de ellos. Pero lo que me estoy reservando para entregarle a la escuela con mucho cariño es un libro sobre un caso que se decidió en 1869 y en el que por primera vez se definió si las resoluciones judiciales de los estados podían ser revisadas en amparo por el Poder Judicial Federal. Y este es el caso del amparo Miguel Vega. Ese caso, como muchos otros, merecen libros completos, porque la problemática, el entorno, el contexto del caso lo hace muy interesante. Y es una de las cosas que también la Escuela Libre de Derecho promueve en la educación jurídica de nuestro país. Es el conocimiento de la jurisprudencia y de los casos. Pero no vamos en mi opinión, no vamos a enseñar nombres, fechas y resoluciones. No, lo que tenemos que enseñar es contextos. Es decir, este caso se da en determinado contexto, ahí las cosas involucradas, las cuestiones involucradas fueron de esta manera, de esta otra. Y así motivamos al estudiante para que encuentre la riqueza, no solamente argumentativa, sino fáctica, detrás de cada caso. Y entonces cada caso tenga nombre y apellido concreto, no número de expediente. Entonces, en el amparo Miguel Vega lo que pretendemos es revisar cómo y por qué se dio ese amparo, que provocó un gran conflicto entre el Estado de Sinaloa y el Poder Judicial Federal, pero que además provocó una acusación ante el gran jurado de la Cámara de Diputados, tratando de exigir responsabilidad por incumplimiento de una ley federal. Entonces, es un gran caso y me estoy pertrechando, digámoslo, con todo el fundamento de folletería jurídica, documentos que se generaron en la época, discutiendo los pros y los contras de esa resolución. Y claro, la fuente primaria de mi investigación deberá ser el archivo histórico y el fondo reservado de la folletería jurídica de esta centenaria Escuela Libre de Derecho.